El barbero de Cojute. Mi atribulada adolescencia daba sus primeros pasos tambaleantes cuando llegué a vivir al barrio San Juan. A la vuelta, en una vieja casa de esquina frente a las Alamedas, ese parque donde quedaron para siempre mis mejores sueños juveniles, estaba el rótulo de letras negras en fondo blanco: Luis Rivera, barbero. Desde que conocí a don Luis me impresionó su natural elegancia y su semblante de hombre bueno. En esa época no busqué sus servicios porque cobraba 50 centavos. Prefería seguir pagando los 20 centavos donde antes me llevaba mi padre o donde el chele Paco Navarro, quien además me permitía que llegara a leer el periódico todos los mediodías. Don Luis tenía clientela distinguida. Uno de los más asiduos era su gran amigo, el doctor Rafael Urrutia Fantolli, el elegante y notable médico con quien conversaba largamente. De lejos se adivinaba que se deleitaban con sus largas conversaciones. El taller era sencillo: un viejo sillón de madera y mimbre, un espejo rectangular, una angosta mesa de patas largas y delgadas con cepillos, peines, tijeras, frascos con lociones y talcos. Había mucha luz por la amplia puerta de entrada siempre abierta y por los dos grandes balcones coloniales en la pared de la derecha. En la pared del fondo había un pizarrón que utilizaba para enseñar a leer y escribir a los niños de la vecindad que no podían ir a la escuela. Después de la clase dejaba escrito con una bellísima letra un aforismo o una sentencia que revelaba su alma buena y su ilustración. Al lado de los balcones había una pita de madera, tablas, cuartones, regla pacha, riostras, porque don Luis se ayudaba comerciando con ella. Los domingos se acomodaban las ventas al lado sur de las Alamedas, a la sombra y los alrededores de la ceiba, que es hija de la que cantó Rafael Cabrera. Anciana ceiba de mi pueblo amado, si volverás a sonar bajo tus ramas, sentado en tus raíces, muellemente. Cuando era estudiante de medicina llegué por primera vez donde don Luis. Ya me conocía porque me había visto pasar muchas veces y por referencias. Así nació una amistad sincera y agradable. En grado sumo, conocer a don Luis fue una magnífica experiencia. Descubrí facetas de su personalidad muy interesantes. En primer lugar, era un conversador admirable, con un lenguaje exquisito y grandilocuente, y lo otro, era un buen lector de buenos libros. Don Luis había leído y releído Los Miserables de Víctor Hugo, libro por el cual sentía gran cariño, lo mismo que por otros escritores franceses. Todas las veces hablábamos de nuestros héroes, del santo Monseñor Bienvenu Mirel, de Jean Valjean, y su alter ego el formidable señor Magdalena, de la bellísima Cosette, de la desdichada Fantine, del tímido y enamorado Mario, del revolucionario Enjolras, del implacable Javert, del severo y amoroso abuelo de Mario, el coronel Pontmercy. Recuerdo claramente, en 1978 llegué a contarle que por segunda vez iba a hacer un viaje a Europa y que París sería mi lugar de base. Don Luis se acercó a la puerta, midió con las miradas el oriente, como queriendo adivinar el gran pedazo de cielo en que iba a desplazarme, y me dijo: «Mi querido doctor, créame que lo felicito y lo envidio,
Si algo quisiera en esta vida es conocer París. Pero como es imposible, le voy a pedir un favor. Vaya al Parque de Luxemburgo. Siéntese en un sofá, donde usted se imagine que Mario esperaba largamente a Jean Valjean y Cosette, y haga caso que soy yo quien está allí. Ni qué decir que cumplí la petición de mi amigo. Una clara y espléndida mañana de septiembre caminaba deleitándome con el inigualable espectáculo del Boulevard Saint-Germain-des-Prés, con sus lindos cafés abarcando las amplias aceras, atestados de una humanidad joven, intelectual, despreocupada, existencial. Crucé a la izquierda para tomar el Boulevard Saint-Michel y comenzar a subir la cuesta, que uno se siente al caminar despacio, entretenido por los escaparates, librerías, tiendas, boutiques y de vez en cuando sentarme en un café y hacerme la ilusión de ser un parisiense indolente más, viendo pasar el tiempo, enredado en las volutas de mi cigarrillo Gauloise. Llegué al mediodía frente al Jardín de Luxemburgo. Almorcé en un restaurante que está en una esquina, frente a la puerta principal, y luego, al entrar, caminé largamente en aquella bellísima y mullida alfombra color café de las abundantes hojas de otoño. Los arrietes estaban pletóricos de flores extrañas y lindas, con el marco elegante de los diversos tonos pardos de los árboles perdiendo sus hojas. Haber nacido y pasado mi infancia en un pueblecito humilde donde todo era melaza, chiribiscos de espinas, fango, pedreros, barrancos, ha hecho que me deleite más que ninguno en lugares como ese, donde todo está arreglado, bien dispuesto, todo es belleza y color. Observé extrañado aquellas largas filas de sillas metálicas, sin estar fijas en el suelo, y sin embargo nadie se las lleva. Amanecen en el mismo sitio. La extrañeza es por ser de donde soy. Sentado cómodamente en un antiguo sofá del Jardín de Luxemburgo, haciéndole espera a Cosette y presintiendo un sobresalto al confundirla con una bella parisiense de hoy, caí en la cuenta que don Luis tiene el porte y el magnífico gesto de Jean Valjean cuando visitaba este lugar. Desde entonces no he tenido que esforzarme en imaginármelo. Antes mi Jean Valjean era Jean Gabin, desde que vi su inigualable y magnífica interpretación del personaje. Después ha sido don Luis, pues además de su parecido, me permite ser amigo de uno de mis mayores héroes. Cuando el sol comenzaba a dar un tono dorado a los árboles casi sin hojas y a los pardos techos de París, comencé el mismo recorrido hasta llegar al margen del Sena, en busca de las ventas de pinturas, reproducciones y souvenirs, para comprar algunas, pensando que una de ellas será para mi amigo. Luego, ya para cerrar la oficina de correos, le envié una postal. De vuelta en Cojutepeque, llevé a don Luis una reproducción de París y el emocionado relato de mi viaje. Él, por su parte, me hizo muchas preguntas. Aquellos ojos bondadosos y atentos se excitaban con cada respuesta y se emocionó al saber que había cumplido su petición. Varias semanas después que lo visité, me mostró orgulloso el cuadro con el mejor marco que pudo conseguir en la ciudad. De seguro se lo hizo el viejo Víctor Vázquez. Don Luis me dijo: voy a ponerlo en el mejor lugar de mi casa.
Debido a las obligaciones indeclinables que nos impone la vida, pasaron varios años en que visitaba muy poco a mi amigo. En las últimas ocasiones que lo hice, noté que sus movimientos eran cada vez más lentos y la artritis de una rodilla le dificultaba la deambulación. Pero la vivacidad de sus ojos, la gracia de su lenguaje, su buen humor y sabiduría seguían intactos. En una ocasión que iba para mi pueblo, me encontré frente a las alamedas de San Juan con José Luis, uno de sus hijos menores, y al preguntarle por él me dijo: «Mi papá se murió». La noticia me estremeció. Mis ojos lucharon por no dejar correr mis lágrimas. Quedé tan aturdido por la noticia que solo escuché fragmentos de los detalles que me daba José Luis. La artritis casi no lo dejaba caminar, casi no comía. La diabetes le dio complicaciones. Allí renegué de que los afanes de todos los días para conseguir lo necesario que nos permita seguir viviendo con cierto decoro nos roben mucho el tiempo de nuestra vida. No debería ser así. Si fuera diferente, tendríamos más tiempo para derramar el afecto en las personas estimadas. Bien podría haber mitigado los sufrimientos de don Luis en su enfermedad. Desde ese momento aciago que supe de su muerte, para disimular mi desconcierto me fui callado, recordando las conversaciones gratísimas que tantas veces tuvimos, los consejos que me dio, el sonoro eco de su risa, su mirada bondadosa y sabia, la nariz aguileña y la frente olímpica que seguro tuvo Jean Valjean. Cuando don Luis iba para el cine, que lo hacía con mucha frecuencia, minutos antes de las 8 bajaba a la calle del Cerro de las Pavas, pasaba por el Parque Central, la avenida José María Rivas. Siempre iba con su saco gris, camisa blanca, sombrero negro y paraguas. Si era invierno, lo veía pasar cuando yo estaba en la esquina del billar, en el parque, en la casa de los Romero, o lo encontraba si subía a la calle del Cerro. Me saludaba haciendo una leve inclinación. Se tocaba suavemente el ala de su sombrero y con su gentileza y cortesía características me decía con su cálida voz: «Buenas noches, mi querido doctor. Gusto de verlo». Después de tantos años, en la visión que más quiero guardar en la memoria, verlo bajar la querida calle del Cerro con su andar acompasado y señorial, el viento dándole de frente, regando en su camino los dones de su magnífica presencia y exquisita personalidad. Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. Hola, ¿cómo están? Espero hayan disfrutado el capítulo El Barbero de Cojute.
cuyo nombre es homónimo a la novela del escritor salvadoreño Mario García Aldana. Esta obra que hemos recorrido durante este mes y que nos ha brindado grandes historias de vida, de infancia de este personaje. En este momento vemos el reconocimiento de una persona ya en una etapa más madura, ha adquirido su profesión de médico y a la vez vemos esta visión que tiene acerca de las amistades y cómo se marcan ciertos hitos cuando conocemos a las personas que nos apoyan a crecer y que nos llenan de intereses hacia la vida. Posiblemente el barbero Luis Rivera fue uno de los personajes que lo influyó en gran medida para que él pudiera motivarse a la literatura, pues ahora representa a la Academia Salvadoreña de la Lengua. Pues es muy interesante todo este recorrido y hasta este entonces vemos cómo se ha enfrentado a la pérdida de personas que marcan tendencias en su vida. Pasamos con la Concha Merlos, su doctora de infancia. Posteriormente, uno de sus profesores acabó tristemente su vida, atacado en su casa por lo que parece ser actos de vandalismo. Además, conocimos a Toño Vanegas, su sastre que se va a la capital y durante sus estudios en la universidad, pero que también, debido a una condición médica, fallece. Además, vemos en un capítulo cómo él enfrenta la muerte de su hermana de 8 o 9 meses y también esta perspectiva de vida acerca de la madre con respecto a este duelo. Un tema muy interesante, todo el viaje nocturno hasta llegar hasta la casa, hasta la velación desde Cojutepeque a su cantón. Es una historia muy conmovedora. Posteriormente vemos la muerte de aquel inocente amor que tuvo de niño, la novia pálida. Se ahogó en el río Lempa. Esa persona que le brindaba una risa después de asistir a la escuela. Y también recuerda una gran alegría a un personaje muy interesante, a Don Chalio Díaz o Rosalio Díaz, un enigmático violinista de su comunidad, Ujuapa, que amenizaba las fiestas de mayo. Y pues en ese instante nos encontramos en una etapa muy cambiante, que si nos hemos dado la tarea de percibir los diferentes sonidos que van con este proceso de conocimiento del barbero, primeramente desde una posición de observador de la ciudad, se va adentrando al mundo de Luis Rivera y ya cuando lo conoce entra una música muy íntima, interpretada por el compositor salvadoreño y guitarrista Marvin Guillén. En su interpretación íntimo es la que acompaña este pasaje de la literatura, que en realidad así lo era. El barbero de Cojute era una persona muy íntima con el escritor. Posteriormente nos vamos a un pasaje juvenil en la Francia de la época, de los 80, 70. En este momento es muy interesante ver cómo el recorrido, cómo esta misión marca una tendencia adjudicada por la literatura, por la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, uno de los mayores escritores del siglo XIX y del romanticismo, con la obra Los Miserables, es decir, personas que en El Salvador hayan tenido el privilegio de leer Los Miserables, tener a alguien con quien compartir estas palabras, pues me imagino yo que debe ser algo muy enriquecedor, además de personas con mucha cultura, tal cual lo menciona que era Luis Rivera. Y así vamos encaminándonos hasta la etapa de la muerte de Luis Rivera, cuando nos acompaña la canción Tres Alotrópicos del compositor salvadoreño Esteban Cervellón, interpretada por el cuarteto ensamble de la joven orquesta de El Salvador JOES. Muy intensa la manera en la cual Mario García Aldana describe sus emociones. Realmente en la lectura se puede apreciar cómo está descrita todos estos sentimientos encontrados ante la noticia de su muerte. Y al final se despide con ese pequeño recuerdo de intimidad de su amigo, en el cual él regresa del cine y retorna a su casa acompañado con esta fotografía maravillosa con el Cerro de las Pavas. No sé, para mí me parece algo muy bonito el hecho de recordar a esa persona de espalda y atrás una cumbre mucho más grande que lo realza, como lo es este personaje para él. Y no solo eso, pues tenía sus méritos. No solo era barbero, también le daba clase a los niños que no asistían a la escuela.
Era una persona muy culta, muy respetable, con muchas influencias sociales, en este caso, supongo yo, para poder ser amigo de 2 médicos. En ese entonces era una persona muy carismática. Además, referencia a uno de los mayores poetas que ha tenido El Salvador, a Rafael Cabrera. Hace referencia a una ceiba que estaba en Cojutepeque y que este poeta le dedicó los siguientes versos, que los leeré a continuación. La ceiba de mi pueblo, por Rafael Cabrera. Anciana ceiba de mi pueblo amado, si volverá a sonar bajo tus ramas, sentado en tus raíces muellemente, a la luz que nos dice hasta mañana. A veces triste, conmovido y loco, me finjo estar bajo tu sombra escasa, en una de esas tardes voluptuosas en que se siente, se delira y se ama. Allá, a mi izquierda, el encendido ocaso, pintando flores en cendal de gualda, y la ondulada cumbre de los cerros perfilándose en fondos de escarlata. En rumbo opuesto el San Miguel truncado, en dulce vela de azulino nácar, cual el genio infeliz de los ausentes, perdido en el turbio de las distancias. Pues estos son 4 estrofas de como 30 que tiene el poema completo. Lo pueden buscar en Club de Lecturas Cuscatlecas, Voces y Escritos en internet. Pero también en el próximo programa hablaremos de él y de otros compositores salvadoreños que nos acompañan para poder dar lectura a esta obra. Esto fue Desde mi tierra, cuentos y más, y nos vemos el próximo programa. Adiós.